Hola muchachos, ha llegado el momento de preparar nuestra evaluación bimestral para el cuarto periodo. Recuerden que aquí se va a evaluar la geografía desde diferentes tipos de ámbitos para el continente americano. El primer ámbito que vamos a explorar es el de la geografía física. Recuerden que cuando hablamos de geografía física nos estamos refiriendo a las formas que toma el territorio. Estas formas pues pueden ser elevadas, pueden ser depresiones o hundimientos que se dan en la tierra, pueden ser sólidas si es en la superficie, pueden ser líquidas si es en la hidrosfera, es decir, en los diferentes cuerpos de agua. El relieve depende de muchas cosas. Una de las cosas de las cuales depende el relieve es de los movimientos tectónicos. La tierra o la superficie tiene por debajo una serie de placas que están en constante movimiento a partir de la rotación, la traslación, la nutación y otros movimientos planetarios que hacen que las placas estén en movimiento permanente. Algunos movimientos son sensibles por el ser humano, otros no. Recordemos pues cuáles son estos movimientos. Movimiento número 1. La convergencia de placas. La convergencia es cuando dos placas se desplazan en dirección opuesta hacia el mismo punto. Es decir, la placa que viene de la izquierda se viene desplazando hacia la derecha, la placa que está a la derecha se viene desplazando hacia la izquierda, ambas se chocan en un punto. Al chocarse, una levanta a la otra. Ese levantamiento se llama subducción y da origen a nuevo relieve, es decir, a una nueva elevación montañosa. La divergencia de placas es una fractura que se genera entre una placa y otra. Esta fractura hace que la tierra se parta, ¿cierto? Y que brote lava volcánica hacia la superficie. Esta lava volcánica, al entrar en contacto con la temperatura ambiental, genera nuevo relieve. Y finalmente tenemos el movimiento transformador. Este movimiento es el más común y consiste en el movimiento de placas de un lado hacia otro de forma paralela, lo que genera sismos y temblores de escalas medias a altas. Esta es la forma en cómo se mueven las placas tectónicas. Entonces decíamos que en la convergencia, las placas vienen de lugares diferentes. Fíjense, este viene de un lado, este viene del otro, pero se encuentran en el mismo punto. Al estrellarse, una placa levanta la otra, se genera en el caso de una un hundimiento, en el caso de otro una elevación, y esta elevación que se ve aquí es el nuevo relieve. En la divergencia se separan, hay filtración de magma volcánico, ese magma volcánico da lugar a nueva litosfera. Y la transformación, movimiento en direcciones contrarias sin generar levantamiento, pues propiciador de temblores o de terremotos de escala media alta. Cuando hablamos de este relieve, entonces debemos tener en cuenta que las zonas más montañosas, es decir, las que se encuentran en la parte izquierda u occidental del mapa, son zonas de nuevo relieve. Estas zonas que estamos marcando acá, que viene acá con las montañas rocosas, la Sierra Madre, la cordillera centroamericana, la cordillera de los Andes, son resultado de una subducción, es decir, de una placa que levantó a otra y dio origen a nuevo relieve. La zona del centro, es decir, una zona plana sin elevaciones montañosas aparentes, que son las que ustedes pueden ver, por ejemplo, de color verde en el mapa, ¿sí? Son zonas de relleno, zonas llanas, ¿cierto? Que no tienen presencia de relieve y que no tienen una actividad tectónica activa. Y finalmente las zonas de viejo relieve, que en este caso pues en el mapa nos muestran aquí Península del Labrador, los Montes Apalaches, el escudo de las Guyanas, el escudo de Brasil. Son zonas que llevan teniendo esa forma mucho tiempo, es decir, es una forma elevada que lleva millones de años existiendo allí. Por eso se llama zona de viejo relieve. No es resultado como tal de la subducción de placas, sino de la separación que evolutivamente ha hecho la Tierra del mar. Otro tema que podría ser evaluado dentro de nuestro examen es la división cultural del continente americano. Recuerden que podemos distinguir dos grandes familias culturales en el continente. La primera es la América anglosajona, en el norte, que contempla países como Canadá y los Estados Unidos de América. También encontramos la América Latina, que va a estar ubicada desde el país México hacia el sur hasta Argentina.
En el caso de la división política debemos tener en cuenta que existen unos países soberanos e independientes que tienen un territorio propio, una capital, ¿cierto? Y que políticamente son independientes de otros. Recuerden que eso se divide en América del Norte, donde encontramos a Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, con sus capitales Washington y Ottawa. También podemos encontrar América Central y del Caribe, en donde podemos encontrar países como Nicaragua y Cuba, con sus capitales Managua y La Habana respectivamente. Y finalmente el sur de América, donde podemos encontrar países como Surinam y Uruguay, con sus capitales Paramaribo y Ciudad de Montevideo respectivamente. El siguiente eje de la evaluación es el clima. El clima tiene unas generalidades en todo el mundo y esas generalidades pueden ser expresadas en términos de elementos y factores. Observemos. Recuerden que para este caso podemos hacer una aclaración importante, y es que los factores del clima no se modifican, son permanentes y transforman a los elementos. Por su parte, los elementos del clima no son permanentes, es decir, varían de manera constante y dependen de las variaciones que a ellos hagan los factores. Dentro de los elementos del clima podemos encontrar el viento es variable, la temperatura también es variable, la presión atmosférica o cantidad de aire acumulado también es variable, y precipitaciones y humedad o lluvias y humedad también son variables, ¿verdad? Dentro de los factores encontramos la latitud, la altitud, el relieve, las corrientes marinas y la cercanía al mar. Existen otros elementos del clima y otros factores. Si ustedes consultan, probablemente van a encontrar elementos como la nubosidad o factores como la radiación solar, entre otros. Pero en este caso hemos trabajado 5 elementos y 5 factores. Fíjense ustedes que los factores efectivamente modifican a los elementos. Planteemos un ejemplo para comprobar. El factor altitud, es decir, la altura, varía o hace variar a la temperatura y a la presión del aire. Planteemos otro ejemplo. La latitud puede hacer que varíe la temperatura, ¿cierto? En las latitudes polares no va a existir la misma temperatura que en las latitudes tropicales. Finalmente, las corrientes marinas. Las corrientes marinas transportan agua temperatura cálida en las zonas tropicales, pero tienen agua congelada en las zonas polares, ¿verdad? Y esas corrientes, con esas aguas de diferentes temperaturas, mantienen un equilibrio térmico en el océano, porque esas corrientes se desplazan, ¿cierto? Y al desplazarse se juntan, y si yo junto agua congelada con agua cálida o agua fría con agua caliente, eso va a generar un equilibrio térmico que le da la estabilidad al planeta. Uno de los factores del clima que más se nos dificultó comprender en su momento fue el factor del relieve. Recordemos que el factor del relieve genera un efecto de barrera en la montaña. Ese efecto de barrera quiere decir que estas nubes que ustedes ven aquí y que venían desplazándose en ese sentido, se van a ver interrumpidas por la barrera que el alto relieve genera. Esto suele ocurrir en zonas de alta montaña, es decir, en elevaciones que tienen más de 1500 metros de altura, en donde la nubosidad se queda estancada. Ese estancamiento de nubosidad genera precipitaciones, es decir, muchas nubes acumuladas se van a condensar y eso va a generar precipitación, o dicho de otra forma, pues va a generar lluvia, como ustedes pueden ver en la imagen. Si ocurre lluvia en el cielo, pues obviamente la tierra se va a humedecer, es decir, que este factor relieve me está generando dos elementos del clima, las precipitaciones o lluvias y la humedad de la tierra.
que se va a ver aumentada en la superficie, sobre todo en las superficies más bajas, porque es donde más lluvia se va a acumular, o donde más humedad, perdón, se va a acumular, y todo esto por acción del relieve. Recuerden que ahí identificábamos dos zonas. La zona de Barlovento, que es la zona de más humedad y mayor vegetación, obviamente por la acción del agua, y la zona de Sotavento, que es donde el aire pasa pero ya sin humedad, es un aire más seco que genera aridez en la tierra. Recuerden que aridez significa la tierra seca. Siguiente eje a tener en cuenta, la geografía de la población, también llamada demografía. Recuerden que el prefijo demo significa pueblo, y de ahí viene la expresión geografía de la población. Cuando digamos demografía, nos estamos refiriendo al pueblo, pueblo-población. Recuerda que cuando hablemos de demografía, podemos encontrar diferentes indicadores. Los indicadores son datos o información medible sobre la población. Aquí te recordamos algunos. La natalidad, que tiene que ver con la cantidad de personas que nacen en un territorio. La morbilidad, que tiene que ver con la cantidad de personas que están enfermas. La mortalidad, que tiene que ver con la cantidad de personas que mueren. La densidad, cantidad de personas por kilómetro cuadrado. La estructura, cantidad de personas por edad, sexo y productividad económica. Y la distribución, que nos muestra cómo se encuentra repartida la población en el territorio. Uno de los grandes énfasis que hicimos fue el de distribución de la población. Ustedes recuerdan que la población se puede distribuir por diversos factores, físicos, humanos o ambientales, ¿cierto? Las formas del territorio, las dinámicas sociales que se dan, o pues las catástrofes o características ambientales que puede haber en un espacio. También se analiza en este caso la densidad, recuerden, cantidad de población por kilómetro cuadrado. Y finalmente, pues por movimientos migratorios, que es como otro de los elementos a tener en cuenta en la distribución, que puede ser inmigración y emigración, que significan llegar e irse respectivamente, y que se pueden dar de forma interior dentro del país, de forma exterior hacia otros países, o el denominado éxodo rural, que es como el desplazamiento entre campo y ciudad, o más bien desde el campo hacia la ciudad. Finalmente, en caso de demografía, podemos hablar un poco de la estructura de la población, que recuerden que se refiere a la cantidad total que puede tener un país, un continente o el mundo, esa división por género, es decir, o por sexo más bien, hombres y mujeres, por rangos de edad, como los que se pueden ver en la parte izquierda del plano, y pues existen diferentes tipos de pirámide. Aquí vemos un ejemplo de pirámide regresiva, porque la población va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Y pues eso se puede ver también en esta aproximación, en la que se ve que evidentemente conforme pasa el tiempo, la población de Grecia va a tender a ser inferior, y eso también se ve reflejado en la pirámide. Podemos encontrar otros casos donde la pirámide es regresiva, es decir, donde ocurre el fenómeno contrario. La población va aumentando. Y podemos encontrar casos donde la población es estable, como podría ocurrir más o menos en este caso de la pirámide de Alemania, o de otros países, como por ejemplo Francia, donde la población se muestra estable, es decir, no existe una gran variación entre los diferentes rangos de edad. Geografía económica. Para este caso concreto, recuerden que hemos trabajado múltiples ramificaciones conceptuales. Las primeras, los conceptos de economía y de geografía económica, importante diferenciarlos. Por otro lado, los conceptos de bienes, servicios, mercado, oferta, demanda, producción y consumo. Recuerden hacer énfasis en los ejemplos para no confundirlos. También hemos trabajado los factores de producción, tierra, trabajo, capital y tecnología. Y finalmente los agentes económicos y la función que cada uno de ellos tiene.
El tiempo en videos es corto, sin embargo estoy atento a sus preguntas y a lo que les pueda colaborar.